tardes, El Salvador. Gracias por estar en nuestra sintonía este 5 de enero del año 2021. Para nosotros es un verdadero placer que usted nos acompañe. Célida Magaña, buenas tardes. Feliz tarde, Graciela. Como siempre, un gusto poder acompañarles con las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se lo actualizamos a continuación. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. En esta emisión tenemos todos los detalles de la comparecencia de funcionarios de gobierno ante la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga los fondos usados durante la pandemia. Ante el incremento de casos de COVID-19, este año queda suspendido el inicio de clases presenciales. Ya le contamos. Continúan las inspecciones en el transporte colectivo para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. De agosto a la fecha se han impuesto más de 9.000 esquelas, en su mayoría por saturar de pasajeros en las unidades. Una denuncia pública hizo hoy la diputada del partido Arena, Margarita de Escobar, en contra de funcionarios de gobierno. Asegura que está siendo amenazada y acosada, por lo que pide a la Fiscalía investigar. En el ámbito internacional, la nueva cepa del COVID-19 continúa expandiéndose en España. Se detectaron 16 casos confirmados y hay 70 más en observación. En el mundo ya hay cerca de 86 millones de contagios de coronavirus. Iniciamos con el detalle de la información y es que se ha registrado un incremento en los casos de COVID-19 y es por esto que el gobierno anunció que el inicio de las clases 2021 queda suspendido en la forma semipresencial, por lo que continuará en la modalidad virtual y las diferentes plataformas que se han utilizado de acuerdo a la calendarización que ya se tenía en los centros escolares, tanto públicos como privados, y aquí se incluyen también las universidades. Piden al personal administrativo y docente estar atentos a las instrucciones para apoyar en las actividades que requieran de su presencia, como el proceso de matrícula de estudiantes que iniciará el 11 de enero y la entrega de paquetes escolares. De acuerdo al Ministerio de Salud, las aulas son espacios cerrados con facilidad de contagio y la dinámica estudiantil podría facilitar la cadena de transmisión. El proceso de autorización de reapertura será retomado cuando las autoridades lo estimen conveniente. Vamos a revisar los datos oficiales, lo que comparten las autoridades. Esta es la situación nacional en relación al COVID-19. Hay 268 casos nuevos que se han registrado en las últimas horas. También se reporta que 221 personas se han recuperado, pero también lamentablemente 9 personas en las últimas horas han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones por este virus. Así es, eso significa que estamos llegando al total de casos confirmados de 47.355. La buena noticia es que hay 42.225 casos recuperados y la mala es que la cantidad de personas sospechosas de la enfermedad continúa al alza con 6.122. Hay diferentes reacciones a este anuncio. Por ejemplo, en el centro de San Salvador, los comerciantes de útiles escolares sostienen que las ventas han sido menores en comparación a años anteriores y esto debido a la pandemia. Sobre la calle Rubén Darío en el centro de San Salvador, para este inicio de año son pocas las ventas de artículos escolares que se encuentran. Está calmado, mamá. Ahorita se sabe que las clases han empezado virtuales, vean. Pero más adelante, primero van a venir. Cuadernos hay de 2 por el dólar. Está el número 1 de $1, el número 3 a 85, hay colores de todas marcas, ¿vean? Aunque por el momento algunos padres de familia sostienen que no se les ha entregado la lista de útiles escolares, se anticipan para realizar las compras para evitar aglomeraciones. Para primer grado, fue una lista que yo hice, como le digo, porque el ministerio creo que todavía no ha dado listas, pero gasté $19.50, ¿verdad? Y es lo que comúnmente ellos ocupan y lo que se me fue también el año pasado cuando él iba a kinder. Que ellos estén en la casa, los maestros siempre solicitan tareas y todo eso tenemos que llevarle las evidencias a las escuelas
y ellos ven físicamente todo esto, ¿verdad? Para las librerías, el 2021 también inició con bajas en las ventas. Esperan que en las próximas semanas cambie esta situación y agregan que los precios se mantienen. Cuadernos, el número 1 está a 90 centavos, más el descuento que se le puede aplicar. Divulgando la lista, el cuaderno número 3 está a 81 centavos, el de 200 a 65, el de 100 a 45 centavos. Les tenemos todo tipo de bolígrafos, desde 25 centavos, de 45, ahí depende la marca del bolígrafo. Sí, seguimos manteniendo los precios económicos que teníamos el año anterior, pues a 55 centavos el engrapado de 200 páginas, a 40 centavos el engrapado de 100, los espirales tenemos a 85 el número 3 y a 95 el número 1. Debido a la pandemia de COVID-19, las clases para este año continuarán de forma virtual y dependerá del comportamiento del virus para retomarlas de forma presencial. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, ahí teníamos entonces cómo se encuentran las ventas en el centro de San Salvador y ya hay reacciones de la población respecto a la suspensión del inicio de clases de forma presencial. El periodista Enrique López nos tiene el reporte. Adelante, Enrique. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Efectivamente, y es que luego de que el gobierno anunciara la suspensión de las clases presenciales debido al incremento de los casos de COVID-19 en El Salvador, esto también como una medida preventiva para evitar que los diferentes centros de estudio sean un foco de infección, hemos salido a las calles para verificar qué es lo que opinan los padres y madres de familia, pues justamente de esta medida, donde los menores de edad tendrán que seguir aprendiendo desde sus hogares. Escuchemos a continuación. Para mí sí está súper bien, porque yo no estaba de acuerdo que regresaran los niños a clase, porque la verdad las medidas de prevención para ellos es muy difícil. En cambio aquí en la casa uno como madre está al pendiente de todo. Está uno pendiente de que ellos guarden el distanciamiento, que estén con las medidas de sanitización. Siento que sí, para mí sí está súper bien. Sí, eso sí, bastante es bueno, porque igual yo tengo miedo de que uno de mis hijos, gracias a Dios de mi familia, de mi hogar, nadie se me enfermó de la enfermedad. Pero igual póngale que yo voy a arriesgar a mis hijos a que vayan a estudiar y prefiero mejor no mandarlos. En ese caso, mejor no mandarlos. Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias. Primeramente sería una opción bien por los casos que se han dado, porque se está incrementando la enfermedad del COVID. Entonces uno lo hace para evitar que nuestros hijos se lleguen a enfermar, ¿verdad? A pesar de estar de acuerdo con esta medida del Ejecutivo, hay ciertos factores que son un obstáculo para que los niños y niñas puedan estudiar y aprender de una forma adecuada. Y una de ellas es el acceso a Internet, según como nos cuentan sus madres. Escuchemos. La dificultad es que no poseemos internet en casa, entonces a mí, bueno, en lo personal me toca comprar paquetes de internet y la verdad me sale caro estarlo comprando, porque mis hijos no estudian en escuelas públicas, entonces estamos pagando el mes normal, lo que es, aparte lo que gastamos en internet, o sea, nos sale más caro. Porque en mi caso solo fue internet y me dificultó, porque igual el internet tenía que conseguir como me daban a mí para comprar, que las ventas aquí del trabajo estaban muy mal. Pues sentí que me saturé bastante, pues como yo tengo 2 hijos, pues de los 2 con el mismo celular ocupaba yo las tareas, digamos, del mismo celular yo ocupaba los trabajos de los 2 y en eso ellos se fueron atrasando bastante en las tareas. Porque uno no tiene, hay veces, la accesibilidad de estar recargando diario o semanalmente, ¿verdad? Entonces, podría ser un caso. Sostienen que únicamente deben de prepararse, ya que no se sabe cuánto tiempo va a durar esta medida que ha sido dada a conocer este día. Sin embargo, las madres y padres de familia sostienen que van a quedarse en sus hogares con el objetivo de, primero, salvaguardar la salud de sus hijos y también poniendo todo el empeño para que este año 2021 puedan aprender todo lo que les tiene preparado justamente el Ministerio de Educación.
Esta es parte de la información que tengo para ustedes, compañeras, amigos televidentes. Buenas tardes. Feliz tarde para ti también, Enrique. Gracias por compartirnos la información y le vamos a dar seguimiento a este tema. Es por eso que nos enlazamos ahora con el periodista Inmar Batres, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde han llegado funcionarios de gobierno para explicar el uso de los fondos públicos precisamente durante la pandemia por COVID-19. ¿Qué información nos tienes, Inmar? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la 8ª planta del edificio de comisiones de la Asamblea Legislativa. Hasta acá han sido citados el ministro de Salud, Francisco Alaví, también el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchitl Sandoval. Ellos han comparecido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia los fondos, o que indaga más bien el uso de los fondos del gobierno durante la pandemia por COVID-19. En algunos momentos durante la comisión hubo algunos encontronazos de palabras entre diputados y los funcionarios del Ejecutivo. ¿Sobre qué? Bueno, más que cuestiones técnicas y sobre la pandemia, por cuestiones políticas y acerca de la construcción también de la fase 3 del hospital del CIFCO, que conocemos que se usará también para casos de COVID-19. Es importante decir que el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo que estará terminado en el primer trimestre de este año. Así lo reveló ante esta comisión y ante los medios que damos cobertura acá en la Asamblea Legislativa, mientras Francisco Alaví todavía sigue compareciendo ante esta comisión, es decir, sigue en desarrollo, no ha concluido. Esperaremos dentro de algunos minutos cuando finalice a qué conclusiones llegan los diputados, porque hoy se suponía que ellos tenían que venir por un premio. Sin embargo, ellos han venido de forma voluntaria, como lo han expresado. De momento es la información que le tenemos. Reiteramos, sigue en desarrollo la comisión. Más adelante veremos también qué dice Francisco Alaví, qué dice también el ministro de Obras Públicas y por supuesto los diputados, si quedaron satisfechos o no con las respuestas de las personas representantes del Ejecutivo. De momento regreso la señal al set principal, no sin antes invitarles por supuesto para que en la siguiente emisión del Noticiero Hechos se entere a detalle de todo lo que ocurrió acá en la Asamblea Legislativa. Buenas tardes. Perfecto, Inmar, aquí también quedamos pendientes. Vamos con más información porque las autoridades gubernamentales continúan verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad al interior de las unidades del transporte colectivo con el objetivo de evitar más casos de coronavirus. El periodista Enrique López nos tiene el reporte. Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así luce el interior de varias unidades del transporte colectivo en horas de mayor demanda. Buses y microbuses circulan con pasajeros de pie, superando el 15% de la capacidad permitida por la ley. Ante un escenario poco salubre para los usuarios por las aglomeraciones de personas y la falta de insumos de bioseguridad, algunos optan por implementar otras medidas para disminuir el riesgo de contagio del coronavirus. Sí. No, yo uso mascarilla y el alcohol gel y trato la manera de evitar lo más posible de tocar las cosas de los buses, ¿verdad? Eso es. De uno depende tomar las precauciones, ¿verdad? De uno mismo, como usar la mascarilla, el alcohol gel, y tanto como los cobradores y motoristas también tienen que usarlo. Durante las últimas semanas, los casos de COVID-19 se han incrementado en cerca de 300 nuevos contagios diarios. Para contrarrestar el avance del virus, el gobierno continúa con la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte colectivo, además de hacer un llamado a la población a no bajar la guardia. A los usuarios nosotros les estamos recomendando que acaten estas medidas, sino que también a los empresarios del transporte público con los cuales nos hemos reunido en diferentes ocasiones para tratar de garantizar que todas estas medidas se cumplan, que no tengan personas paradas adentro de las unidades. Entonces vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir trabajando justamente en este tema para garantizar que se cumplan todas estas medidas. De acuerdo al ministro de Obras Públicas, desde la reapertura de la economía se han impuesto más de 11.000 multas a conductores que no cumplen con las medidas sanitarias. En caso de reincidir, se retirará la compensación económica, incluso la concesión de la línea de transporte. Lamentablemente la ley nos permite tener un 15% de personas paradas máximo.
pero a pesar de que la ley permite esto, muchos de los transportistas abusan e incrementan a veces hasta el doble de la capacidad de las unidades del transporte público. Y esto no está permitido, y por eso es que ya colocamos más de 11.500 infracciones de tránsito aproximadamente desde la reapertura de la economía a las diferentes unidades de transporte público. Y una de las razones principales ha sido esa, que han sobrepasado la capacidad de personas que siguen transportando. Los principales métodos de barrera son el uso de mascarilla, alcohol gel y mantener el distanciamiento social, acciones de alta importancia que pueden marcar la diferencia para que el país no cierre la economía nuevamente, como lo están haciendo países europeos ante el alza de casos por la nueva cepa del virus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y desde la apertura económica el 24 de agosto hasta la fecha, el Viceministerio de Transporte ha impuesto más de 9.000 multas a unidades del transporte colectivo por incumplir con las leyes, como la saturación de pasajeros en las unidades. Incluyendo en ellas la saturación de unidades, que es uno de los temas directamente relacionados especialmente con el tema de la bioseguridad y el control del COVID en el país. Estas multas ascienden a aproximadamente $400.000 ya en este momento. Hemos tenido también algunas denuncias sobre incrementos de tarifas. Hemos seguido manteniendo los controles necesarios para poder verificar que este tema se esté cumpliendo, y nuevamente el llamado a los transportistas en este sentido de que ya la compensación puede estar en juego si ellos incumplen las normas de transporte. Y en más información, el diputado del partido Arena, David Reyes, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley que permite entregar el subsidio al transporte público. Asegura que se ha cometido un abuso en otorgar y prorrogar una ley que otorga un subsidio sin justificación, más que beneficiar a los empresarios del transporte público. Metieron varios vicios en el proceso de formación de ley que contrarían las disposiciones de nuestra Constitución. Pero la motivación más importante ha sido el hecho de que se perdió la oportunidad de establecer condiciones para entregar el subsidio a fin de que los transportistas ofrecieran un mejor servicio a la población salvadoreña. Se perdió lastimosamente y se aprobó atropellando todos los procedimientos que establece nuestra Constitución, sin debate, sin discusión, sino que con dispensa de trámites, como se conoce, lo cual significa que sin ningún debate. Con esa información vamos a hacer la primera pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Este 2021 está lleno de oportunidades para cumplir las metas que cada uno plantee. Y en medio de esta pandemia, los salvadoreños no se han olvidado de hacer su lista de propósitos. La periodista Iliana Leiva conversó con algunos de ellos y nos tiene más detalles. Adelante, Ili. Buenas tardes. Efectivamente, los propósitos que año con año se plantean los salvadoreños este 2021 han cambiado debido a la pandemia de la COVID-19. Quiero conocer cuáles son los principales, se los presento en la siguiente nota. Al inicio de cada año, las personas se trazan metas y propósitos que esperan cumplir en estos 12 meses. Pero este 2021, debido a la pandemia de la COVID-19, las cosas han cambiado y muchos salvadoreños coinciden en un mismo objetivo. El propósito para este año es de que primero es la salud más importante, cuidándose. El alcohol gel, la mascarilla. Yo como personal de salud recomiendo a la población, ¿verdad?, de que como propósito para este año sean un poco más conscientes, ¿verdad?, y siempre utilicen la mascarilla y de ser posible, ¿verdad?, que no salgan de su casa a lugares aglomerados. Seguirse cuidando y pedirle a nuestro Señor y echarle ganas. Sin embargo, siempre persisten los propósitos para mejora personal y profesional. Mi propósito personal es tener mejores oportunidades, un mayor ingreso económico, ¿verdad? A trabajar y a ver si se puede nivelar lo que hemos estado
perdiendo en todos estos meses. Tengo que a nosotros se nos cayó un poco la casa ahí y espero en Dios de que poder levantarlo de nuevo porque es de madera la que yo tengo. El propósito es seguir trabajando y vender un poco más de nuestra mercadería, ¿verdad? Porque uno va con préstamos y hay que pagar. Expertos hablan de la importancia que las personas establezcan metas, sobre todo en medio de esta pandemia que tiende a desanimar a muchos. Las metas me van guiando por dónde tengo que caminar para dirigirme a un camino correcto, a un camino funcional. Y es así que yo les recomiendo también a los amigos televidentes que replanteemos metas, que prioricemos metas, ¿verdad? A lo mejor para este año no tenemos que tener metas como tan extremadamente elevadas, sino que metas muy aterrizadas, concretas. La incertidumbre asociada a esta enfermedad, más el efecto del distanciamiento social y el aislamiento, pueden agravar la salud mental de la población y también afectar o cambiar las expectativas que las personas tienen para este año 2021. Nuestro propósito como Noticiero Hechos es que usted se mantenga bien informado y hacer conciencia en la población sobre la importancia de cuidarnos para que el país pueda salir adelante, como siempre se nos ha caracterizado. Este es el reporte que les he preparado. Regreso con ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde para ti también, Iliana. Gracias por compartirnos esa información. Y bueno, como cada inicio de año, muchos comenzarán con la rigurosa dieta. El reporte gracias a nuestro aliado Canal 9. Con el año nuevo vienen las metas que se desean cumplir. Para esto solo es necesario una cosa: iniciarlas y darle seguimiento. Uno de los propósitos más recurrentes es bajar de peso, ya sea por estética o por salud. El inicio del año es un excelente momento para luchar por este objetivo. Nuestro principal objetivo es siempre reducir de peso, que vamos a ir al gimnasio y todo eso, ¿verdad? Pero solamente nos quedamos con la meta propuesta, ¿verdad? Muchas veces porque no nos enfocamos ya en seguir. Lo principal es establecernos metas cortas, como les mencionaba, que el consumir frutas y verduras todos los días, que es algo que normalmente no se hace, ¿verdad? El consumo de agua, que se deja muchas veces de lado. Preferimos otras bebidas como el café en la mañana en lugar de consumir agua, ¿verdad? Que sería lo principal. También el practicar ejercicio, pero establecernos metas. Que este día yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer 15 minutos. No va a ser como que, hoy me voy a ir a estar 2 horas en el gimnasio, ¿verdad? Porque también va a ser algo que probablemente no lo cumplamos. Entonces, iniciar también con una alimentación natural, ¿verdad? No tratar de eliminar tiempos de comida o quitar ciertos alimentos también, ¿verdad? Que es lo principal que muchas personas hacen. No voy a comer pan, no voy a comer tortilla. Y son alimentos que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Luego de las fiestas y las comidas familiares, es importante darle un descanso al cuerpo de alimentos que pueden causar problemas estomacales. Por eso, la licenciada Valle nos da algunos de los grupos alimenticios que aportan los nutrientes necesarios para desintoxicar el organismo. Básicamente las frutas y las verduras son los alimentos que contienen fibra de origen natural, ¿verdad? Entonces estos alimentos van a ser los que vuelvan a ayudarnos, ¿verdad? Con nuestro tránsito intestinal para que ya podamos evitar esos problemas también de lo que es el estreñimiento. Puede reservar su cita al número 7554-5003 e iniciar un estilo de vida saludable con asesoría de los expertos. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Yulisa López. Y es que para cada persona hay una dieta. Vamos con más información porque a pesar que la pandemia de la COVID-19 también afecta la salud mental de la población debido a la incertidumbre que provoca, no se reporta un incremento en las consultas por enfermedades mentales. Sin embargo, los expertos señalan que no es porque no existan personas que necesitan atención médica, sino que no están buscando ayuda, lo que es aún más preocupante.
Las personas con problemas de salud mental preexistente o trastorno por uso de sustancias pueden ser especialmente vulnerables a esta emergencia. Las condiciones de salud mental como depresión, ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia afectan la forma de pensar y sentir y de comportarse de las personas, de manera que influyen en su capacidad para interactuar y funcionar a diario. Insomnio, ansiedad, depresión, aumento del alcoholismo, aumento del tabaquismo, consumo de drogas, temores, duelos no resueltos y por supuesto que el que ha tenido una enfermedad de base pues puede ver incrementado sus síntomas. ¿Usted siente que tiene esto o algún otro tipo de afectación? Acérquese con su proveedor de salud. Damos seguimiento a la explosión que se registró este lunes en un negocio de la ciudad de Santa Ana y que dejó lamentablemente a varias personas con quemaduras, daños en otros comercios y 2 personas detenidas también. El periodista Jeremías Sánchez nos amplía. Te escuchamos, Jeremías, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes compañeros, hasta los estudios principales. En efecto, me encuentro en el mercado central de Santa Ana y quiero mostrarle un poco donde autoridades municipales ya se encuentran desde tempranas horas haciendo una limpieza, en donde varios puestos de venta resultaron dañados tras una explosión que se dio al mediodía de este lunes mientras se cargaba el cilindro de gas en una venta de comida rápida. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de autoridades municipales. Continuamos con la remoción de escombros, continuamos con la atención también de protección civil. Viene anda una comisión ahorita en estos momentos dentro del mercado, ¿verdad? Sacando una evaluación de daños, sacando un censo, ¿verdad? De todas las personas afectadas. Nosotros tenemos el día de ayer, solo nos aparece oficialmente 22 personas. ¿Verdad? Decían que son 23, ¿verdad? Pero eso no lo tenemos nosotros directamente, oficialmente. Pero entre ellos parece que hay 2 niños y un niño de 3 meses también. Bueno, tengo un censo ahorita, digamos, no cuantificado totalmente, pero me aparecen 36. ¿Completamente dañados? Completamente dañados, con su mercadería, sus puestos y todo. Además, la Policía Nacional Civil informó a través de su cuenta de Twitter la captura de 2 empleados de una empresa de gas propano, quienes según investigaciones realizadas por técnicos hubo negligencia al momento de suministrar el gas. Los detenidos son José Roberto Alas y Elmer Adonai Funes, quienes serán acusados por el delito de lesiones culposas e infracción a las reglas de seguridad. Así es, compañeros, esta es la información que le tenemos a esta hora. Le estaremos ampliando en la emisión estelar. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Y esta mañana, miembros del Sindicato de Enfermería del Hospital Nacional de San Francisco Gotera en Morazán protestaron denunciando al director del Centro de Salud por el despido de 6 enfermeras. Aseguraron que fueron contratadas el año pasado con el Plan de Salud 2020 por el Ministerio de Salud en medio de la pandemia por COVID-19. Piden a las autoridades investigar la situación y exigen el reinstalo de las trabajadoras. Y a pesar de las vacunaciones en curso en los Estados Unidos que dan una esperanza de poner freno a la pandemia por COVID-19, hay estados en los que el número de infecciones no dan tregua a los médicos. 1 de cada 5 residentes del condado de Los Ángeles han dado positivo a la prueba PCR en los Estados Unidos. En poco más de un mes, el condado duplicó su número de infecciones, pasando de unos 400,000 casos el 30 de noviembre a más de 800,000 casos el 2 de enero, dijeron funcionarios de salud. Sin camas de hospital disponibles, los equipos de ambulancia en el condado recibieron orientación para no transportar pacientes con pocas posibilidades de supervivencia, y los pacientes que son transportados a menudo tienen que esperar horas antes de que haya una cama disponible.
Actualmente hay más de 7.600 personas hospitalizadas, el 21% de las cuales están en la UCI. En las calles no todos portan su mascarilla y tomando en cuenta las recientes festividades de Nochebuena y fin de año, el panorama no es bueno para el condado. Según la directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, una persona muere cada 15 minutos por la enfermedad. La vacunación, mientras tanto, está en curso. Se han distribuido alrededor de 15.4 millones de dosis y se han administrado alrededor de 4.5 millones, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Eso significa que se han administrado menos del 30% de las dosis de vacuna distribuida en los Estados Unidos y solo 4 estados han administrado hasta ahora al menos la mitad de las dosis que se les han distribuido. Esto según datos de los CDC son Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Tennessee. Mientras tanto, Inglaterra toma medidas cada vez más drásticas en medio de una nueva variante más contagiosa de la COVID-19. Las personas permanecerán en confinamiento a partir de este miércoles hasta el mes de marzo. La población solo puede salir para hacer compras o ir al médico. Acciones que se dan en medio de la campaña de vacunación que prevé que para mediados de febrero se habrá inmunizado a todas las personas de más de 70 años, así como a los trabajadores sanitarios, es decir, 13 millones de personas, gracias a una aceleración de la campaña que comenzó el 8 de diciembre con las vacunas de Pfizer-BioNTech y también la de AstraZeneca-Oxford. Y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha detectado hasta este lunes un total de 16 casos de la nueva cepa británica de coronavirus. Esto según ha informado el Ejecutivo madrileño de España en un comunicado. Además, otros 70 posibles casos de esta nueva variante del virus se encuentran en observación en distintos hospitales públicos y privados de la región. Para confirmar que se trata de contagios de esta nueva variante del COVID-19, es necesario obtener su secuencia genómica en la Comunidad de Madrid. Ya hay 4 hospitales capaces de llevar a cabo esta secuenciación. Mientras países como Alemania o Bélgica estudian administrar la primera inyección de la vacuna de Pfizer a más gente al principio y postergar la segunda más allá de los 21 días prescritos. La Agencia Europea del Medicamento EMA desaconseja retrasar más de 42 días la segunda dosis de la inoculación. Si bien la información del producto no define explícitamente el límite superior para el tiempo entre dosis, las recomendaciones posológicas sí hacen una referencia explícita donde se especifica respectivamente que la evidencia de eficacia se basa en un estudio en el que la administración de 2 dosis se realizó con 19 a 42 días de diferencia. Y ante las críticas por el retraso en el mecanismo del suministro de la vacuna contra el COVID-19, Francia reaccionó ampliando los grupos priorizados e incluyó a los bomberos y a los cuidadores a domicilio de personas de más de 50 años, así como todos los mayores de 75, aunque no vivan en residencias inicialmente. El colectivo prioritario en enero iban a ser únicamente las personas mayores y dependientes que viven en residencias. En total, unas 840,000 ahora también se van a autorizar antes que termine este mes para que sean vacunados los mayores de 75 años que pues no están en estas residencias. El objetivo es que ya en enero 1 millón de personas puedan estar protegidas con la vacuna. Con este breve recorrido por lo que ocurre en el ámbito internacional, nuevamente hacemos una pausa y volvemos en minutos. No nos cambien. Gracias por continuar informándose con nosotros y feliz provecho si usted almuerza en este momento. Vamos a la sección Olores y Sabores. Y es que el periodista Julio Guevara conoció en Antiguo Cuscatlán una deliciosa receta. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del pollo chuco?
Aunque suena extraño, se trata de un platillo codiciado en Honduras que ya está a la venta acá en el territorio salvadoreño gracias a una pareja de esposos emprendedores. Conozcamos más en el siguiente informe. Plancha a temperatura extrema. Ideal para preparar una mezcla de sabores que en Honduras es toda una sensación y en El Salvador comienza a ganar demanda gracias a una familia de emprendedores. Estamos observando la preparación de comida catracha. Obviamente tratamos de darle un toque diferente sin perder el toque de Honduras, porque lo que queremos es que la gente pruebe algo que no tenga aquí. Les presento a Lady y Eduardo, una pareja de esposos que decidió salir adelante preparando estos platillos en Antiguo Cuscatlán. En la zona de las pupuserías optaron por romper esquemas para ofrecer recetas identitarias del país vecino. Por ejemplo, las famosas baleadas. Pongan atención. Sobre una tortilla de trigo se coloca una capa de frijoles, aguacate y crema. Posteriormente, chorizo mexicano con huevo picado. Aquí el resultado. Y con la curiosidad de probar cosas nuevas, la gente fue probando y para nosotros la mayor publicidad ha sido de boca en boca con el cliente. Pero hay más, mucho más. Por ejemplo, pollito. Por cierto, de nombre curioso, se llama pollo chuco. Son piezas adobadas, posteriormente empanizado y por último frito. Lo atractivo es que no se acompaña con papitas fritas como muchos pensarían. Este plato va con tajadas de guineo verde, repollo escurrido con sal, aderezos y baños de muchas salsas. Tenemos por lo menos 3 salsas. Estas nosotros las traemos de Honduras. Normal, como lo comen en Honduras. Aquí tiene un aderezo. ¿De qué es? Ese es un aderezo propio de la costa hondureña. Tiene una salsita con chile y le vamos a agregar ahora un toquecito de la salsita de la casa. Esto está, bueno, dígalo usted mejor. Vengan, les gustará. Pollo chuco, vaya nombre, nada que ver con el sabor, y lo digo porque es una sabrosura. ¡Qué platillo más rico! Pero nos falta uno. Tacos flautas. Este parece sencillo, pero de igual manera lleva el toque hondureño. ¿Y sabe por qué? Porque los productos vienen desde allá. Es un detalle que los emprendedores mantienen. Tratamos de mantener lo más posible el sabor. Hay incluso algunos sazones que nosotros traemos. Lady y Eduardo fueron golpeados por la pandemia del coronavirus. El negocio tuvo que reinventar y parece que lo hicieron de la mejor manera. Atienden a domicilio o para llevar y están contentos porque sus platillos están ganando demanda. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y a esta hora a muchos se nos despertó el apetito. Muchas gracias a Julio Guevara por traernos estas historias de emprendedores dignos de admirar. Así es, Célida, sin duda ya sabemos dónde ir esta tarde. Mientras tanto, nosotros también queremos compartir con todos ustedes las condiciones climáticas que nos esperan ya las próximas horas. Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Las condiciones para este martes 5 de enero son las siguientes. Tenemos un frente frío disipándose sobre el norte del Caribe y una alta de 1020 milibares que estará influenciándonos con flujo del noreste y flujo del este sobre nuestro país. Las condiciones del cielo para este día estarán de despejadas a poco nubladas y algunos chubascos aislados podrían darse en la zona norte, sobre todo en el departamento de Chalatenango y en el departamento de Morazán. Con respecto a las temperaturas, estas estarán cálidas durante el día y muy frescas durante la noche.
Podemos observar en este mapa que las temperaturas para San Salvador estamos esperando hasta 29 grados Celsius, para Santa Ana 30, para Acajutla 33, San Miguel 36 y La Unión con 33 grados Celsius. Además, Nueva Concepción 34 grados Celsius. Para esta madrugada esperamos que refresque un poco y la sensación será de agradable prácticamente en todo el país. La mínima para San Salvador estamos esperando de 19 grados Celsius, para Santa Ana 19 grados Celsius, para Acajutla 23, San Miguel 19, Nueva Concepción 20 y La Unión con 24 grados Celsius. Estas serían las condiciones para este día. Gracias, Amides, y muchas gracias por el reporte. Y ahora tenemos más información para usted, y es que 5 accidentes de tránsito fueron registrados en las últimas horas. Una persona perdió la vida y otros han salido lesionados. La vida de un motociclista es el saldo que deja una racha de accidentes de tránsito que se han generado en las últimas horas. Roberto Carlos López Vázquez, de 32 años, fue embestido por un vehículo, ocasionando su muerte. El accidente ocurrió sobre el kilómetro 5 de la carretera Troncal del Norte, en el carril que va de San Salvador a Apopa. Según Fiscalía, el conductor del automóvil huyó tras el accidente. Sucedió a eso de las 3 de la mañana en este lugar, y el responsable del hecho pues se dio a la fuga. El nombre de la persona fallecida tenemos que es Roberto Carlos López Vázquez. En otro percance, Marlene Barrera, de 46 años, quien conducía una motocicleta, fue impactada por una camioneta en el Redondel Beethoven, en la 75 Avenida Norte y Primera Calle Poniente. Nos encontramos con un motociclista accidentado, pues donde prácticamente quedó debajo de la camioneta, pues, pero gracias a Dios ella está con vida, pues no hay pérdidas humanas que lamentar acá en el lugar. Un tercer accidente ocurrió sobre la 25 Avenida Norte. Un vehículo tipo sedán volcó a causa de que otro conductor le hizo perder el control. El lesionado fue atendido en el lugar por Cruz Roja Salvadoreña. Pues gracias a Dios no hay víctimas que lamentar, solamente una crisis nerviosa que el paciente, ¿verdad? De ahí se estabilizó lo que es el vehículo también, cortando el paso de corriente para evitar un futuro incendio o un cortocircuito, ¿verdad? Y en las cercanías del parque infantil, en la Alameda Juan Pablo II, un microbús no respetó la luz roja del semáforo e impactó con otro vehículo que se conducía de sur a norte, en la 15 Avenida Norte. Wendy Xiomara, de 45 años, Lucía, de 25 años y Marta Beltrán, de 60 años de edad, fueron lesionadas y trasladadas a un centro asistencial. Se sumó a la racha de accidentes de tránsito un percance sobre la Juan Pablo II y calle Concepción en San Salvador. Una mujer que conducía una motocicleta salió lesionada y fue atendida por un gestor de tránsito y socorristas de la Cruz Verde. Imágenes de Gerardo Borja y José Delgado, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Sin duda lo mejor es manejar a la defensiva. A continuación vamos a darle a conocer cuáles son las denuncias de la población. Los habitantes de la calle Ramón Belloso en el barrio San Jacinto en San Salvador habían reportado una fuga de agua potable. Esta ya fue reparada, sin embargo han dejado la calle con un agujero en la entrada de portones del hogar del niño. Solicitan a ANDA concluir con el trabajo. La alcaldía de San Salvador colocó una nueva tapadera de tragante de aguas lluvias sobre la final 17 Avenida Sur y calle Antigua Aguizúcar, luego de hacer la denuncia en esta sección de hechos en tu comunidad. También se colocó otra tapadera sobre la calle Montserrat y calle principal de la colonia Morán en San Salvador. Con la reinstalación de ambas tapaderas se está evitando posibles accidentes de tránsito y daños en los vehículos. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240 o puede hacer sus denuncias por Facebook. Nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Imágenes de Gerardo Borja, informó Melissa Galicia. Con esta información nuevamente una pausa y volvemos en instantes. Así es, con el segmento de la entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. En este momento vamos a nuestro segmento de la entrevista y nos acompaña esta tarde la diputada Anabel Belloso del partido FMLN, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes, diputada. ¿Qué tal de Año Nuevo? Muchas gracias, Graciela. Un saludo especial para ti, también para Célida. Un placer poder estar compartiendo con la población a través de la señal de Canal 12 del noticiero Hechos, iniciar el año pues informando y hablando sobre temas de interés nacional. Un saludo y el deseo que este 2021 pues sea de mucha prosperidad y bendición para todas las familias salvadoreñas. Gracias, diputada, por acompañarnos, y como ya lo mencionaba, pues hay varios temas de interés. A mí me gustaría que nos enfoquemos en el tema del presupuesto, y es que precisamente el gobierno del presidente Bukele informó que a partir del 1 de enero de 2021 ya entró en vigencia el presupuesto general de la nación de este año y que el mismo ha sido publicado respectivamente. Pero también me gustaría saber cómo ven ustedes esta aprobación del presupuesto y cuáles son los pasos que ustedes como partido, como FMLN, realizarían en cuanto a los vetos. Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos un cierre del año 2020 como grupo parlamentario del FMLN con mucha satisfacción, pudiendo dar respuesta a la población salvadoreña con la aprobación de un presupuesto general de la nación apegado a la realidad que vive el país, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, la crisis sanitaria, pero también el tema de la crisis económica y las otras problemáticas que pues enfrenta cada uno y cada una de los salvadoreños y las salvadoreñas, incluyendo dentro de la estructura presupuestaria aquellas medidas o iniciativas que como grupo parlamentario planteamos desde un inicio que eran una prioridad para la población porque los sectores se estaban expresando, y dentro de estas obviamente una era el requerimiento por parte de las personas que reciben una pensión mínima que existiera un incremento. Yo debo decir que el último incremento se hizo durante los gobiernos del FMLN, donde la pensión mínima alcanzó los $207.60, que sabemos que pues todavía era una pensión baja en el sentido de que no se equiparaba ni siquiera al salario mínimo actual vigente. Por lo tanto, la decisión que finalmente toma la Asamblea, y que fue uno de los puntos que nosotros pusimos en la discusión, es que esa pensión debía incrementarse. Eso se logró a través de la aprobación, así como otros puntos que hay que destacar y que la población debe saber que fue desde la Asamblea Legislativa que se incorporaron, porque hoy pareciera que fueron iniciativas, por ejemplo, del Ejecutivo que presentó así el proyecto, y no. Se incorporó lo de la pensión, su incremento a igualarlo al salario mínimo, es decir, $304. Se incrementaron 20 millones más a la Universidad de El Salvador, atendiendo justamente la petición de la dirección pues del alma mater, pero también de petición de estudiantes que llegaron a la asamblea a manifestarse. También el caso de la pensión básica universal, que sabemos y recordemos que es un programa que surgió donde se beneficia a los adultos mayores de 70 años con una pensión mensual, simbólica obviamente, pero que ayuda a la economía de estas personas que por diferentes motivos no tienen una pensión producto de una cotización del trabajo, ¿verdad? Entonces, esta también fue mejorada en 10 millones, y hay que decir que hay que estar pendientes de que se implementen, porque en este año que pasó, el 2020, este programa no se había ejecutado aun cuando estaba presupuestado. Quiero decir que también hay que recordar que actuamos sobre la base de la legalidad y lo que la Asamblea está facultada a hacer, porque hubo voces en el marco de la aprobación del presupuesto que decían que estábamos haciendo inconstitucionalidades, que decían de que estábamos pasándonos de nuestras facultades, cuando hoy se ve que obviamente el presidente ha sancionado el proyecto de decreto, del presupuesto. Por lo tanto, ese cuenta con toda la legalidad, ¿verdad?, con toda la constitucionalidad sobre la que la Asamblea Legislativa actuó. Sin embargo, también hemos conocido ayer por boca del ministro que van a haber dos vetos a otros decretos que fueron complementarios, porque hay que recordar que la Asamblea también fue muy clara y enfática en decir, no más deuda. El país ha llegado a niveles de deuda preocupantes, alarmantes, que limitan su desarrollo y sobre todo el beneficio para la gente, porque el presupuesto que presentó el gobierno llevaba un endeudamiento de $1.342 millones más. La Asamblea, con los ajustes que realizó
las adecuaciones y la priorización del gasto logró disminuir ese requerimiento y al final se aprobó pues un financiamiento de la brecha de 138.7 millones. Eso también es un punto que hay que destacar porque pareciera de que el Ejecutivo hoy quiere salir diciendo que es porque ellos lo hicieron. Diputada, y de hecho en ese punto es en el que me quiero quedar, porque se aprobaron 9 decretos. De estos 2 fueron anunciados con veto, el 800 y el 803. Me parece que es necesario analizar cada uno, pero vamos a iniciar con el tema de las pensiones, porque el ministro decía, siempre va a haber un aumento. El decreto 803 era el que lo contemplaba y contemplaba ese aumento hasta llegar a $300. Sin embargo, ahora que se enfrenta a un veto, muchos son de la idea o del temor que existe que no se le pueda dar ese incremento. Salió el ministro al paso de esas declaraciones y dijo, siempre lo vamos a hacer y vamos a revisar internamente para hacer los ajustes correspondientes. ¿Cómo debería de ser este proceso? ¿Siempre va a pasar por la Asamblea Legislativa? ¿Es constitucional o es inconstitucional desde su punto de vista, diputada? Bueno, en primer lugar debo condenar que se vete el financiamiento que garantizaba ese incremento. Nosotros desde el día de ayer nos hemos pronunciado porque realmente no hay un argumento que pueda sustentar un nuevo veto, en este caso para este financiamiento que garantizaba el incremento a la pensión mínima. Ahora hay incertidumbre, hay preocupación, obviamente por parte de los beneficiados con este incremento, de que no hay certeza de que va a aplicarse realmente ese incremento, porque mire, muchas cosas nos pueden decir, pero en la práctica el actual gobierno, el Ejecutivo y principalmente el titular de Hacienda han hecho a lo largo de su mandato reiteradas acciones que van en contra de la ley, en contra de la misma población salvadoreña, y hoy no me extrañaría a mí que solo estén argumentando algo que al final no va a ser una realidad. Hay que estar pendientes porque se desconoce si ellos quitan el financiamiento que la Asamblea de manera responsable garantizó para que no hubiese excusa de decir de que no habían fondos, que de dónde se iba a financiar, se etiquetó ese dinero para que fuera dirigido al incremento. Hoy ellos vetan ese decreto y no dicen con claridad cuál es el mecanismo que van a utilizar. Si ya habían dicho, cuando recién se aprobó el presupuesto, que se iban a gastar los montos destinados para un año en 4 meses. ¿Qué puede esperar uno entonces cuando hay una irresponsabilidad de bloquear el financiamiento a una medida que va directamente a beneficiar la economía familiar de esta mayoría de pensionados, porque hay que decir que la mayoría de los pensionados reciben una pensión mínima? Ahora hay una incertidumbre, una incerteza jurídica, no hay claridad de cuál es el camino. Tiene que darse a conocer y dependerá justamente de lo que ellos dicen o dirán que van a realizar para garantizar el incremento, si debe pasar por la Asamblea Legislativa. Ellos han estado a lo largo también de estos últimos meses evitando, lastimosamente de manera ilegal, y ya hay denuncias, recursos interpuestos ante las instancias correspondientes, de pasar por los mecanismos y procedimientos que la ley ya establece en el caso de transferencias, por ejemplo, entre instituciones. Hoy habrá que ver si lo que están planteando, como dicen que van a financiar este incremento, requiere de votación legislativa, pues ahí estaremos pendientes para garantizarlo. Pero habrá que esperar también que lleguen de manera formal los vetos. Y yo, anticipándome sin ser irresponsable, pero porque ya tenemos un récord o un registro de los vetos que ha emitido este gobierno, donde no hay fundamentos, donde nunca se, digamos, argumenta de manera clara o específica posibles inconstitucionalidades, y solo se van, más allá que por argumentos que parecen más el capricho de porque no fui yo, no va a ser otro el que lo haga. Habrá que esperar cómo llegan estructurados esos vetos y también la decisión que la Asamblea Legislativa pueda tomar. Yo debo decir que como grupo parlamentario fuimos propulsores de esa iniciativa de incremento y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que sea efectiva la medida. Y por eso condenamos que de los vetos que se anunciaron, uno sea el que va garantizando el incremento a la pensión mínima que ya la población lo ha estado esperando en estos últimos años y que obviamente pues veían con muy buenos ojos que en el presupuesto 2021 iba incorporada la medida.
Diputada, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en cuanto a la situación del presupuesto general de la Nación y de la situación financiera en general del país, considerando que hay elecciones, que habrá una nueva configuración posiblemente en la Asamblea Legislativa? Y teniendo en cuenta que el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, manifestaba que el presupuesto general de la Nación se va a utilizar en los primeros meses del año. Bueno, esa es una total irresponsabilidad, muestra de incompetencia, de ignorancia en el caso del manejo de los fondos públicos, de las finanzas públicas, de cómo funciona un presupuesto y debe ser administrado. Creo yo que cualquiera, sin ser especialista, economista o alguien profesional relacionado a las áreas económicas puede señalar que eso es irresponsable, porque como funciona un presupuesto en el hogar, en una casa, así es el presupuesto general de la Nación. Yo no me voy a proyectar que voy a recibir tantos ingresos al año para gastármelo solamente en 4 meses. ¿Qué va a pasar entonces cuando se agoten esos recursos? Que además es materialmente imposible hacerlo, porque si no, veamos cuánto se ha realizado en obras o proyectos en este más de un año que lleva el gobierno. Si uno empieza a analizar o verificar qué obras hay, no se encuentran. Entonces, ¿cómo creen que van a tener la capacidad también de ejecutar en 4 meses esos fondos? A menos que los piensen gastar y despilfarrar en otras cosas, menos en realizar obras o proyectos. Entonces, ¿qué va a pasar después si él dice en sus declaraciones que hay que esperar la nueva Asamblea Legislativa, porque a esa nueva Asamblea Legislativa le va a ir a pedir más? ¿Qué le va a pedir? Si el presupuesto se aprueba para un periodo, es un año fiscal, es decir, va a ir a pedir más endeudamiento porque ya no va a tener recursos. Hay que estar muy alerta, además de las señales que nos daba el presupuesto, y que no solo la Asamblea o el FMLN lo señaló, sino que también otras instituciones que analizan finanzas públicas, de la posible sobreestimación de ingresos que tiene este proyecto, principalmente lo relacionado al IVA. Por eso nosotros le hemos dicho a la población que hay que estar pendientes, porque al tener una configuración, en todo caso, que él cree en la Asamblea Legislativa, de una cantidad de diputados o una representación que no le va a cuestionar mayor cosa y le va a aprobar todo, pueden estar en riesgo futuras endeudamientos que lo que hacen es comprometer al país en cuanto a que le limitan la inversión para el beneficio de la gente, porque lo que voy a recibir lo voy a tener que estar dedicando para pagar deuda o posibles incrementos de impuestos cuando no se vea el reflejo de lo que dice el presupuesto que se iba a ingresar. Ahí hay un punto muy importante que tampoco les gusta, y por eso cuando se aprobó el proyecto de presupuesto salieron diciendo cualquier barbaridad, cualquier mentira, como lo hacen diariamente. Dice el presupuesto, y se le incorporó una medida, si le obliga al Ejecutivo a presentar un informe sobre los ingresos. Eso es público, generalmente en Hacienda, cuando lo actualizan. Pero que cuando ese proyecto, digamos, o lo que se proyectó que se iba a recibir no se logra, y esa diferencia entre lo que yo esperaba recibir y lo que ingresó realmente es mayor del 10%, el Ejecutivo tendrá que hacer un plan para readecuar el gasto. Es decir, no va a estar siempre sobre la idea de que voy a ir recibiendo más, cuando en la realidad eso no se está concretizando. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa que llegue, ¿verdad?, en el próximo periodo tendrá también una responsabilidad grande en detener cualquier abuso que se quiera realizar sobre variables como el caso de la deuda pública, de los impuestos regresivos que van en contra de las mayorías y otras medidas irresponsables que podrían estarse considerando cuando se vean en aprietos si es que no reciben los ingresos que han dicho que van a recibir. Diputada, veamos otro de los vetos que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele. El 800 y 803 también tienen un punto en común, las alcaldías, porque eran fondos de préstamos internacionales que iban directamente a ello. ¿Por qué razón? Y pues ya lo explicaba en su momento la diputada Yancy Urbina, pues porque obviamente al hablar de un incremento al presupuesto tendríamos que hablar de un incremento al FODES. Sin embargo, el ministro
ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo recientemente que serán vetados por lo mismo, porque ellos no están de acuerdo con el pago del FODES, que obviamente por ley le pertenece a las alcaldías y que ya lleva 7 meses de retraso. Quisiera conocer su postura, diputada, y si ustedes como fracción legislativa estarían dispuestos a superar este veto, tomando en cuenta la situación en la que se encuentran las alcaldías. Mire, yo quiero decir que realmente preocupa y también es condenable que cerramos el año 2020 sin que se transfirieran los fondos que por ley y la misma Constitución ya establece que habrá un recurso que se traslada a las municipalidades, no para el alcalde, no para la alcaldesa, es para las obras en beneficio de la gente, y que muchas fueron paralizadas. Y conociendo las realidades de cada territorio, donde municipios se la vieron a palitos porque prácticamente dependen de esos fondos que provienen del FODES. Eso cerró así el 2020. Hay procesos también en otras instancias que yo esperaría que puedan resolver, porque es otra ilegalidad más que comete este gobierno. Y ahora lo vimos reflejado también en el proyecto del presupuesto 2021, donde ellos habían omitido alrededor de 100 millones en la asignación de los fondos del FODES. No lo habían incorporado, así como habían omitido también el porcentaje que por Constitución le corresponde a la Corte Suprema. Hoy seguimos en esa lógica con estos vetos, donde se refleja meramente el interés electoral, electorero, porque tienen un análisis de que ahogando financieramente a las alcaldías van a hacer quedar mal a los que están ahorita al frente de las municipalidades, cuando realmente a quien se está afectando es a la población de los 262 municipios. Y lo que la Asamblea Legislativa hizo a través de estos decretos fue cumplir el mandato que ya el decreto 608 original de los 2.000 millones daba. Porque si en algo se ha trabajado acá es en la descentralización de la política pública, descentralización de la atención de las necesidades de la gente. Y todo el mundo sabe que de una u otra forma quienes están en primer momento con la población en el territorio son las alcaldías, sus gobiernos locales. Y ellos, por lo menos yo hablo en nombre de los 62 gobiernos locales del FMLN, han estado en el territorio atendiendo a la gente en el marco de la pandemia, ya sea con medidas preventivas, apoyando con víveres, ahora en el tema de la reactivación económica, que les mandataba también ese decreto, y necesitan recursos, los han utilizado para ello, y por eso la Asamblea cumplía con lo que ya se estableció desde el principio en el caso de el apoyo con fondos a las municipalidades para que fueran invertidos con la gente. Hoy ellos siguen en esa lógica de no querer cumplir con lo que la ley mandata, en la visión arcaica, ¿verdad?, cerrada, de creer que con eso van a afectar a los gobiernos locales actuales de cara a la elección del 28 de febrero, perdón, creyendo que con eso van a sacar un rédito electoral positivo para su partido, ¿verdad?, y sus candidaturas. Por lo tanto, es condenable también que se siga en esa lógica. Yo creo, así como lo dije con el otro veto, que no va a tener ningún sustento tampoco, y que pues la Asamblea deberá analizar y resolver sobre la base también de sus facultades, como lo establece el proceso de formación de ley, porque al final en las municipalidades se ha estado trabajando conforme a lo que la población también les está exigiendo, y basados también en lo que ya incluso algunos fondos que sí se lograron transferir, pero aún había fondos pendientes que establecían los 2.000 millones. Por lo tanto, no es más que la estrategia electoral de ellos, electorera, ¿verdad?, de querer a través del ahogamiento financiero bloquear el trabajo de las municipalidades, creyendo que con eso van a ganar sus apuestas en lo local. Ya que menciona que estamos ya en un periodo preelectoral y que, bueno, empiezan a surgir algunas encuestas, me gustaría saber cuál es la lectura que hacen ustedes como instituto político a lo que hasta ahora dicen las encuestas y no le dan el voto de confianza en su mayoría al partido FMLN. Bueno, nosotros analizamos cada uno de los instrumentos y encuestas
que se publican, obviamente son parámetros de medición que dan una fotografía de un momento. Hay que analizar siempre viendo dónde se tomó la muestra, todos los elementos técnicos, científicos, pero creo que la mejor encuesta que nosotros realizamos es el día a día en nuestro contacto que tenemos con la población a través de diferentes medios. Hoy nosotros siempre hemos sido mucho de territorio, la campaña territorial, de ir al contacto con la gente, hoy un poco limitado por el tema de la pandemia. Sin embargo, hemos sido creativos también e innovado en otras formas de contacto con la gente, y uno ahí percibe, creo yo, que es la mejor forma de tener un pulso de cara al 28 de febrero, que hay mucho de la población que está señalando obviamente los atropellos que existen por parte del actual gobierno, de la importancia que hay de que exista la pluralidad y que la expresión máxima de esto es precisamente la Asamblea Legislativa, que se fortalezca la institucionalidad, los roles de pesos y contrapesos. Por lo tanto, nosotros tenemos muy buenas expectativas en cuanto a lo que viene para la próxima elección. Estamos pues de manera permanente en contacto con la población, con los sectores, las mujeres, las juventudes, los sectores productivos también de nuestro país, que demandan en este momento que quienes lleguen a la próxima Asamblea Legislativa pongan justamente sus esfuerzos y prioridades en apoyar desde este órgano de Estado también la reactivación económica, que sabemos que la crisis en la que está el país en materia económica por la falta de medidas oportunas es muy grande, y por lo tanto tienen también expectativa de lo que viene. Así que nosotros, como siempre, analizamos, estudiamos, tomamos medidas y nos dedicamos justamente a ir de cara a la población, recuperar la confianza, la credibilidad, darles a conocer las propuestas, que es lo principal, creo yo, porque siempre hemos apelado por un voto crítico, un voto informado, que la población sepa qué perfiles son los que están participando y qué es la propuesta que nos comprometemos también junto a ellos, junto a los diferentes sectores, impulsar ya sea desde la Asamblea, desde el Parlacen o desde lo local. Así que estamos ya con la carrera pues iniciada, ¿verdad? El pasado 27 de febrero en el caso de la Asamblea Legislativa tuvimos una convención nacional que también marcó el arranque de campaña con modalidad entre presencial y virtual, siguiendo las medidas. En el territorio nuestra militancia activada también de cara a ir al encuentro de la población. Sabemos que es un reto, cada proceso electoral es un reto, pero tenemos la expectativa de que serán muy buenos resultados para la población salvadoreña, y en este caso que tendremos pues una representación como partido desde los diferentes órganos, en este caso la Asamblea Legislativa, los gobiernos locales y el Parlacen, que hoy pues son las 3 elecciones que vamos, y dando lo mejor pues de cada uno de nosotros, cada una de nosotras llevamos candidaturas que combinan la juventud, las mujeres, muy inclusivas, también, ¿verdad?, representación de la comunidad LGTBI, es decir, vamos con las mejores propuestas de cara al 28 de febrero y sabemos que la población pues valorará eso, valorará nuestras propuestas y dará su voto de confianza. Diputada, se nos va agotando el tiempo y antes de despedir, usted decía que están a la espera que llegue el documento oficial de los vetos que anunció el ministro de Hacienda, Alejandro Zelay. Pues sí me gustaría conocer antes de despedir si ustedes como fracción legislativa están dispuestos a superarlos, tomando en cuenta que son propuestas que también llegaron de parte del FMLN. Bueno, yo como lo dije hace un rato, puedo casi estar segura de que no van a tener argumento esos vetos y por lo tanto la ruta tal como lo establece el proceso de formación de ley será que la Asamblea Legislativa pueda superar, y nosotros como grupo parlamentario del FMLN estamos en la disposición de garantizar los recursos tanto para el incremento de la pensión mínima, que la población lo vio con muy buenos ojos y está la expectativa que a partir de este mes sea una realidad, y asimismo que se puedan trasladar fondos para el beneficio de la población en todos los municipios. Por lo tanto, sí, estaríamos ahí en la disposición de poder superar los vetos. Bueno, nos vamos a mantener, por supuesto, como medios de comunicación muy atentos a lo que va a ocurrir durante los próximos días. Gracias por habernos acompañado, diputada. Gracias, Célida. Gracias, Graciela. Un placer poder estar acá y un saludo especial a toda la audiencia. Gracias a usted, diputada. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos en breve.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Hay información que se genera en el ámbito internacional. En Honduras, defensores de derechos humanos han advertido de nuevas caravanas de migrantes. Pablo Zelaya nos actualiza desde Tegucigalpa. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes, amigos de Hechos hasta El Salvador. Les saluda Pablo Zelaya desde Tegucigalpa, Honduras. Defensores de derechos humanos han manifestado que a mediados de este mes de enero, precisamente, una nueva caravana de migrantes estaría saliendo del territorio nacional, tomando en consideración de toda la crisis que se ha acarreado desde el año 2020, que fue sin duda alguna uno de los más marcados en cuanto a la parte de la pandemia y, por supuesto, a los embates que tuvo el país con los fenómenos naturales. Ha provocado y podría provocar incluso que la movilización de personas hacia el norte, hacia los Estados Unidos, pueda incrementar. Escuchemos las declaraciones de la defensora de derechos humanos, Ismania Platero. Se tiene previsto que a principios de este mes estarían saliendo movimientos humanos, todos con el mismo consigna, pues no hay alimentos, no hay seguridad jurídica y sobre todo están con la expectativa de lograr que al ingresar a los Estados Unidos pueda darse lo que el presidente de la República ha ofrecido o ha solicitado, igual el canciller, la extensión de una visa, de un nuevo TPS para todos aquellos damnificados de los huracanes. Hay restricciones que se han hecho en los últimos días y creo que son dos muy fuertes. Una, el hecho de que el día de ayer el presidente Donald Trump ha ratificado la prohibición de la migración legal a través de la emisión de visas, que incluyen dentro de su proclama que está colgada en el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Bien, estas fueron las declaraciones de Ismania Platero, defensora de derechos humanos y especialista precisamente en temas de migración. Como ya lo han escuchado, es lamentable que nuevamente más compatriotas hondureños tengan que abandonar el país producto de la falta de oportunidades, la falta de empleo y muchos otros elementos que están orillando a poblaciones a que tengan que abandonar el lugar que los vio nacer. Con esta información yo retorno con ustedes, amigos, hasta Hechos El Salvador. Muchas gracias a Pablo Zelaya por la información desde Honduras. Ahora nos vamos a trasladar a Guatemala, donde también hay una actualización de casos de COVID-19 y nos enlazamos con la periodista Ligia Toledo. Adelante, buenas tardes. Así es, gracias amigos de Hechos El Salvador. En Guatemala se continúan con las medidas de prevención para evitar contagios del COVID-19, pero también otras medidas para adquirir de la forma más rápida la vacuna contra esta enfermedad. Del 13 de marzo del año pasado hasta la fecha se han registrado 138.656 contagios. De estos, 127.797 personas ya se han logrado recuperar, 6.024 lamentablemente han fallecido y cerca de 4.835 tienen activo el virus. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Finanzas Públicas, han entregado al Ejecutivo una propuesta de iniciativa de ley para que sea trasladada al organismo legislativo para que se puedan comprar las vacunas de forma directa. Han indicado que ya dieron un adelanto de 10.3 millones de dólares para poder adquirir esta vacuna. Sin embargo, por la ley de compras y contrataciones del Estado no se puede realizar de forma directa, sino que debe haber un intermediario, deben realizar una cotización y demás, pero esta propuesta la estaría presentando el Ejecutivo al Legislativo entre hoy y mañana para cambiar todas estas medidas. Se han indicado que para el 2021 la meta es vacunar a 11 millones de guatemaltecos, 9 millones estarían a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2 millones por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y han indicado también que están trabajando en distintas áreas para poder tener los cuartos refrigerados y también realizar alianzas con otras farmacéuticas que no necesitan precisamente que la vacuna esté en un lugar frío para poderse administrar. Pero estas son parte de las acciones que ya se están realizando en Guatemala relacionadas a la pandemia del COVID-19 y con esto yo regreso con ustedes, compañeros, hasta El Salvador. Gracias, Ligia, por el reporte. Vamos ahora al... Bueno, y con esta información finalizamos Noticiero Hechos de la Tarde. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana.